Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Un día más vamos a profundizar en este curso de moral católica y hoy lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de María Santísima, nuestra Reina y Señora. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patris et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Pues viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Y continuamos en este curso de moral. Vamos a profundizar hoy sobre el cuarto mandamiento. Ahí es nada, pero antes unas palabras breves de San Gregorio Nacianceno o de Nisa, ahora mismo de Nisa, obispo y confesor, algo maravilloso. Dice algo así acerca de San Pablo: no se nos oculta pues en qué sentido Pablo estaba cada día al borde de la muerte, cada día al borde de la muerte. Él nunca vivió para el pecado, mortificó siempre sus miembros carnales, llevó siempre en sí mismo la mortificación del cuerpo de Cristo. Estuvo siempre crucificado con Cristo. No vivió nunca para sí mismo, sino que Cristo vivía en él. Esta, a mi juicio, es la muerte oportuna, la que alcanza la vida verdadera. Tenemos que morir, hay que morir así, viviendo el Señor en nosotros. Yo, dice el Señor, doy la muerte y la vida, para que estemos convencidos de que estar muertos al pecado y vivos en el Espíritu es un verdadero don de Dios. Es una gracia inmensa de Dios, porque el oráculo divino nos asegura que es Él quien a través de la muerte nos da la vida. Fijaros qué belleza, ¿no? Tenemos que morir al pecado, morir al amor propio, al egoísmo, a todo lo que significa el pecado, la separación de Dios en nuestra vida, y así el Señor dándonos muerte a esto a través de su propia muerte. Para esto muere el Señor, para rescatarnos del pecado. Tendremos vida, vida nueva, vida eterna, vida en abundancia. Bueno, pues para seguir caminando por sendas de vida y no de muerte, vamos a profundizar en la ley divina dentro de este capítulo del curso de moral católica que estamos haciendo en este canal. Cualquiera puede acudir a él en la lista de reproducción y verá el curso de moral católica. Ya son varios vídeos y se profundiza en este diálogo de preguntas y respuestas sobre los mandamientos principales de la ley de Dios, los 10 mandamientos, las 10 palabras, y siempre desde una visión ya cristiana. Cristo ha venido, ha redimido al hombre, ha rescatado al hombre del pecado, de las garras de Satanás, de la muerte eterna, y ahora el hombre nuevo en Cristo, el bautizado, puede renovar en la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo toda esta senda, esta estela de bendición y de gracia que es el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. La ley de Dios que Cristo viene a traer en plenitud en su persona divina, revelándonos al Padre y entregándonos su Espíritu. Es por su Espíritu que el hombre puede ser una criatura nueva. Bueno, pues vamos a por ello. El cuarto mandamiento, ¿qué es lo que nos ordena? Pues nos ordena directamente: honra a tu padre y a tu madre. Nos ordena respetar, después de Dios, a nuestros padres y también a todos aquellos que Dios, para nuestro bien, ha revestido de una cierta autoridad. Es importante destacar esto: los primeros 3 mandamientos son referidos directamente a Dios. Los hemos visto en programas anteriores. Y ahora ya es la hora, desde el cuarto mandamiento hasta el 10º, estamos hablando ya de que el Señor coloca en el centro también este respeto, esta obligación o esta prohibición en referencia al prójimo, lo que podemos hacer, debemos hacer, y lo que no tenemos que hacer y no debemos hacer con el prójimo, con nuestro hermano. Y los primeros, el primer prójimo, que significa próximo, el más próximo a nosotros, en la caridad, en el amor, en el respeto, en lo que es justo y necesario, ¿no? Devolver, ¿no? Dar gratis lo que hemos recibido gratis. Y fijaros, los padres, todo el denuedo, la inmensa mayoría de los padres en este mundo, toda la entrega, todo el sacrificio que hacen y entrega por los hijos. Bueno, pues este mandamiento es honrar al padre y a la madre por parte de los hijos.
También, por supuesto, la otra cara es que el padre y la madre también tienen que cuidar a los hijos, tienen que honrarles, tienen que quererles, ¿no? Con toda devoción y todo esmero, porque son lo que Dios ha elegido, ¿no? Ha elegido a los padres para que sean colaboradores, cooperadores de la gracia de Dios en la educación de los hijos. Bueno, honrar a tu padre, por lo tanto, y a tu madre es un mandamiento revestido de máxima, vamos a decir, belleza, de máxima importancia, porque por eso se coloca en primera posición dentro de todos los 7 mandamientos, disculpen, que aluden directamente a la referencia al prójimo, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, y que ha revestido, por lo tanto, de cierta autoridad para nuestro bien. Y los padres siempre van a ser un bien y una autoridad para nosotros, y por eso debemos de honrarles. Y para esto pues hay que caminar, hay que sufrir muchas veces, hay que ver que las diferencias se tienen que limar, que los temperamentos y los caracteres también se tienen que purificar, para que esa relación, ese diálogo con los padres, esa apertura de corazón con ellos y esa honra de vida nunca se cercene, nunca se bloquee, nunca se rompa, ¿no? Sino todo lo contrario. Dios quiere que las familias estén unidas, y esta honra de los hijos hacia los padres es, como digo, de primerísima importancia para la salvación eterna del alma, para el bien espiritual del hombre. ¿A quiénes se dirige el cuarto mandamiento? Pues se dirige ante todo a los hijos, pero implícitamente, como decíamos, concierne a cualquiera que esté bajo toda legítima autoridad. Es decir, también hace referencia a las legítimas autoridades. Hoy, desde luego, en el mundo de la política y en otros tantos, ¿no? En tantos aspectos y lugares y espacios públicos, está muy deteriorada la autoridad, porque la autoritas viene de la veritas, ¿no? Si no hay verdad, la autoridad no puede. Y también de la caritas, ¿no? La caritas y la veritas son las que dan densidad y sentido y significado a la autoridad. Entonces, esta autoridad legítima, esta autoridad que sea legítima, que sea buena, tiene que ser respetada, obedecida. Además, incluye y se sobreentienden los deberes de los padres, tutores, docentes, jefes, magistrados, gobernantes y de todos aquellos que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Y se sobreentiende que esa diligencia, que ese amor, que esa veneración que ejercen estas autoridades hacia las personas, bueno, pues es digna de ser respetada. Es decir, que ellos lo hacen siguiendo la ley natural, siguiendo la ley divina, que es también servir, siempre servir, servir, servir y amar. No hay otra ley de la autoridad, ¿no?, hacia alguien que esté por debajo, en el sentido no ontológico, sino en el sentido de ser discípulo, de ser aprendiz, de ser hijo, en este caso, es decir, menor, ya sea de edad, o sea, psicológicamente, sea de cualquier tipo de minoría o minusvalía. Ahí esa autoridad siempre tiene que ser ejercida en el bien, en la verdad, en la caritas, ¿no? Al servicio y al servicio de la comunidad de personas. Al servicio y al servicio en la caridad. ¿Cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres? Pues los hijos deben ejercitar respeto a los padres en virtud de la piedad filial, que comporta el respeto, el reconocimiento, la obediencia y la ayuda en las necesidades, sobre todo durante la vejez. Una vez a un profesor de filosofía en la Facultad de Teología de San Dámaso, pues le remarqué, ¿no?, vamos a decir, el dolor inmenso, la aflicción que sentía mi alma cuando visitaba muchas residencias de ancianos, de personas mayores convalecientes, algunas de ellas, otras más disminuidas, menos físicamente o psíquicamente. Y siempre, casi siempre, me hablaban bien de sus hijos, justificaban a sus hijos, les echaban de menos, les añoraban, hablaban bien de aquellos que les habían dejado en el asilo, que les habían dejado allí aparcados, allí de algún modo y tal, y muchas veces incluso eso, masificados, ¿no?, de centros, ya sean reducidos espacios o sean amplios, masificados en cuanto a la cantidad, ¿no?, de quehaceres, de personas y tantas veces extraños, ¿no?, que son los que les cuidan, que se van haciendo amigables, ¿no?, y se van haciendo compañeros de viaje, pero desde luego nada como el hogar, nada como la casa y nada como los hijos, ¿no?, con esa piedad filial que solo los hijos pueden ejercer hacia los padres. No es lo que se veía. Muchísimas residencias, ¿no? Y fijaros que es una moda, vamos a decir, de este hombre posmoderno que ha dejado de lado lo fundamental, honrar a los padres,
por tener este descrédito moral en su interior, que es amar más el dinero, amar más su tiempo, amar más su aparente libertad, con tal de no cuidar a sus padres, a sus progenitores, a aquellos que le han dado la vida y que le han cuidado durante tantísimo tiempo, ¿no? Bueno, esta no correspondencia, este no responder a la caridad con los padres es un pecado gravísimo, gravísimo, y muchas personas pues no lo consideran ni siquiera porque ya la conciencia la tienen deformada, pero desde luego ese reconocimiento, esa obediencia y esa ayuda en las necesidades es lo que Dios nos pide, pero especialmente durante la vejez, que es cuando más cuesta escucharles, cuando más cuesta tenerles, cuando se vuelven niños mayores, cuando hay que, ¿no?, limpiarles, asearles, cuidarles, darles de comer. Y sin embargo, pues esta sociedad les ha aparcado, les ha descartado, ¿no?, en tantos aspectos. Y como la sociedad no es un ente etéreo, ni globalizante, ni comunitario extraño, sino que somos tú y yo, es decir, son personas concretas que se han implicado, leyes que se han implicado, maneras de ser y costumbres que no son de Dios. Y por eso este mandamiento de la ley de Dios tenemos que retomarlo con toda la crudeza y la hondura que se merece el denunciar esto que realmente, así se lo expresé al profesor de filosofía. Yo creo que había campos de concentración, no sé de qué periodo histórico y de qué lugar y bando militar, que probablemente, pues eso, se asemejaban mucho, muy mucho a esta situación de tantos, ¿no? Lo cual no quiere decir que las personas intenten cuidar con la mejor intención, pero desde luego el dinero, la autonomía de la libertad, mi espacio, es decir, mi ego, ¿no? Mi narcisismo, mi falta de caridad es la que hace que tantas veces todos estos ancianos estén hacinados, ¿no? Y realmente ahí, ¿no?, concentrados, sin tener una vida social ni familiar realmente, ¿cómo decir?, enriquecedora. No ver a los nietos, ver a los niños pasear por la calle, estar como en libertad, no, al final les estás encerrando, les estás colocando en un espacio reducido en donde la familia ya pierde, es como un eco lejano, para que sean otras personas extrañas a sus vínculos de sangre y del amor más tierno de un hijo a los padres o de una hija a sus padres, pues les están dejando ahí, ¿no? Es un pecado gravísimo. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Pues los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos en la fe. Lo decíamos antes, educar en la fe es parte de este mandamiento, cuarto mandamiento importantísimo. Fijaros si tantísimos padres han dejado también, ahora volviendo, antes era como la denuncia hacia los hijos, que han perdido esa piedad filial y que ya no ayudan, no tienen ese sentimiento de ayuda y esa fortaleza para ayudar a los padres justo cuando más lo necesitan, es decir, en la vejez. Y ahora denunciamos también a aquellos padres que no son responsables con la fe, con transmitir la fe a sus hijos, especialmente en estos dos grandes caminos, la oración y en todas las virtudes, ¿no?, domésticas, sociales, familiares, que un hijo, un niño, un joven tiene que tener para afrontar la vida, ¿no?, en el bien, en la verdad, en la justicia, en la santidad, que es de lo que se trata, ¿no?, como hijo del reino, como hijo de Dios. Bueno, ellos tienen el deber de proveer, sí, en la medida de lo posible, a las necesidades materiales, pero las espirituales de los hijos son también la providencia fundamental con la que los padres deben proveer a sus hijos. Entonces, fijaros que aquí la vida actual, no materialista, del hombre nihilista, del hombre hedonista, tantas veces obvia, pasa por encima simplemente o ni siquiera se percata de que la vida espiritual de los hijos es más importante que cualquier cosa material, que el estudio, que el futuro de su trabajo X, que el dinero que ganará con esto, con lo otro, no que el aseo, que lo que tú quieras, cualquier cosa, por muy importante que sea, y todo debe estar integrado, por supuesto, las necesidades materiales, la comida, ¿no?, el vestido, el aprendizaje, la educación, sí, está muy bien, pero las necesidades espirituales y la vida espiritual del hijo, de la hija, es lo fundamental, que Dios también, ¿no?, te está dando toda esa gracia, ¿no?, también es la gracia fundamental para realmente que la célula más vital de la sociedad, que es la familia,
pues se desarrolle, ¿no? Se desarrolle como Dios quiere, en el bien, en la verdad, en la justicia. ¿Qué es la familia? Pues la familia es la sociedad natural en la cual el hombre y la mujer son llamados al don recíproco de sí mismos en el amor, abierto a la vida. Es decir, esta es la familia. No hay otra definición posible ni para la Iglesia ni para el mundo entero, por mucho que haya falsos políticos o falsos legisladores que quieran pues eso, inventarse otro tipo de realidades, ¿no? Sí es verdad que la realidad familiar se entronca muchas veces, hoy en día más que nunca, en el drama, en la fragmentación, en la tragedia, ¿no? Porque existe ya el aborto, el divorcio, ¿no? Ya casi, ¿no? Pues eso, aceptado socialmente, pero que lo que hace es destruir al hombre por dentro. Entonces, especialmente a la familia, que es la sociedad natural muy por encima del Estado, de la escuela, ¿no? De cualquier asociación. Es la sociedad natural, la familia, ese vínculo del matrimonio, que es precisamente lo que el divorcio viene a socavar, ¿no? Y a destruir, pues es lo que hace que ese don recíproco de sí mismos y ese amor abierto a la vida, pues se reduzca, ¿no? Y tantas veces se genere una mentalidad de muerte, es decir, la cultura de la muerte, ¿no? El de estar tendente a aceptar cualquier ley inicua, ¿no? Cualquier abominio y cualquier desolación, ¿no? Como es el aborto, la eutanasia, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que se cierra a la vida. ¿Por qué? Porque ya pasa por la familia. Por lo tanto, este mandamiento tiene mucho que ver. Quien no honra a los padres probablemente tampoco educa bien a los hijos y probablemente, por lo tanto, su familia acabará destruida. Esto se podría decir que es como la cadena, ¿no? De la inmoralidad o de hacer la contra a este mandamiento de la ley de Dios. Cuando tú honras a tus padres, también educarás bien a tus hijos y también persistirá el matrimonio cada vez más unido, cada vez más fuerte, para que ese don recíproco de sí mismos, es decir, el amor, esté cada vez más abierto a la vida. Ya no solo la vida temporal, sino la vida eterna. Aquí se trata no solo de ver todo lo que son las cosas, las necesidades materiales y espirituales, sino sobre todo las necesidades de ser salvos, de que Cristo nos rescata de la muerte y nos lleva a la vida eterna con Él, ¿no? El misterio de Pascua, pascual. Ella es la célula, por lo tanto, originaria de la vida social, la familia, fundamental. ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de virtudes familiares y domésticas? Pues el ejemplo más bello de las virtudes familiares y domésticas lo encontramos en la Sagrada Familia. Se puede decir que el cuarto mandamiento, que es lo más importante de toda la ley divina en referencia al prójimo, tiene su modelo, su paradigma, su espejo más nítido, su reflejo más bello, en la Sagrada Familia de Nazaret, donde Jesús vivió sometido a María Santísima y a San José hasta que inició su misión pública anunciando el reino de Dios. No hay hermanos, ¿no?, que han considerado religiosos, místicos de todos los tiempos. Toda la vida oculta de Jesús han orado con la familia de Nazaret, han disfrutado muchísimo los misterios gozosos a través del Santo Rosario y a través de la propia mística de los padres de la Iglesia. Este misterio impresionante, ¿no?, que el Señor 30 años está, ¿no?, sometido, quiere decir, en obediencia, en respeto a San José y a la Santísima Virgen María, y que esta familia nutre a toda la Iglesia con su vida espiritual. O sea, todo lo que acontece en los mimbres, en los espacios familiares de esta Sagrada Familia, es lo que rezuma abundante gracia y bendición para todas las familias, ¿no?, de la tierra. Es decir, todas las familias de la tierra tienen que tener este modelo, el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, y su misión pública, la misión pública de esta familia precisamente será pública en tanto y en cuanto refleje esta misión pública que anuncia Jesucristo, es decir, el reino de Dios, lo refleja porque ha vivido la familia. Es decir, la familia, de hecho, acompaña a Jesús. San José se va de este mundo al Padre, pero la Virgen María acompaña a Cristo. Es decir, realiza la misión pública, la familia sigue caminando y la familia crece. Y la familia son apóstoles y discípulos y la familia de Dios, la Iglesia entera, ¿no?, que camina siguiendo a esta Sagrada Familia de Nazaret, ¿no? San José ya desde el cielo, divino, en la divina providencia, Dios quiso tenerle ya como custodio glorioso de su hijo ya cuando creció. Bueno, pues se lo llevó, pero desde allí, intercediendo la Iglesia triunfante, ¿no?, y San José, patriarca
gloriosísimo, de algún modo también patriarca de la vida espiritual de los creyentes. Ahí está, ¿eh? Patriarca, o sea, y protector de todos los cristianos. Bueno, pues protege la misión pública. ¿Por qué? Porque la familia que está en Cristo, asentada en Cristo, arraigada en Cristo, toda la misión pública que realice la hará testimoniando el reino de Dios. Testimoniando el reino de Dios. Se puede decir que toda la Iglesia lo que hace es prolongar la acción moral y la acción espiritual que esta Sagrada Familia realizó en el tiempo, realizó cuando vivió aquí en la tierra, y que ahora toda la Iglesia está, como digo, prolongando en sus miembros, en su cabeza, en su cuerpo, en sus miembros, ¿no? Jerarquía y pueblo, todos están viviendo estas virtudes, estas gracias, esta obediencia, esta humildad, esta sencillez, este amor, esta entrega mutua que se vivió en la Sagrada Familia de Nazaret. Esto tiene que quedar claro y es impresionante. Por eso, cuanto más devoción tengamos a la Sagrada Familia, pues más cerca estaremos también de predicar a Jesús, de anunciar a Jesús y de anunciar el reino de Dios en la sociedad civil, a los amigos, familiares y conocidos. ¿Qué es la sociedad civil? Es la unión de muchas familias reunidas bajo una única autoridad, con el fin de conseguir con la ayuda recíproca el propio perfeccionamiento y el bien de toda la comunidad. Y la sociedad civil no lo forma un gerente, un líder, un Führer, una asociación, un partido político, no. Es la unión de muchas familias que dicen, oye, vamos a unirnos para conseguir ciertas ayudas que nos van a potenciar, que nos van a proteger, que nos van a, ¿cómo decir? Sí, nos van a relanzar siempre a la vida y a todos los retos y desafíos que tiene la vida desde este prisma cristiano, que es la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, el amor a la verdad, etc. Entonces, esta unión de muchas familias es la que configura y conforma la sociedad civil. No tiene que venir ninguna institución externa a decirte ¿no? que son ellos los que han fundado la sociedad civil para ti. No, es la familia. Y la unión de familias la que funda la sociedad civil. Y por eso ningún sistema, ninguna ideología tiene que colocarse por encima de la familia. No existe institución más fuerte, más digna, más bendecida en la creación y por la propia creación de Dios, es decir, de forma antropológica, que la familia. Esta es la original, esta es la fundante de toda comunidad, de la propia sociedad civil. Por lo tanto, fijaros el amor, ¿no? y la fuerza también que tienen las familias cuando se unen, ¿no? Con este objetivo de crear y generar una sociedad civil buena, honesta, justa, ¿no? Santa, espiritual. ¿Cuál es el problema? Cuando la sociedad civil ha perdido los valores, tal, no es la sociedad civil la que ha perdido la batalla y la guerra, no. La batalla cultural la han perdido las familias. Son las familias que no saben unirse las que generan una sociedad civil tenebrosa, una cultura de muerte, las que hacen que esa comunidad, en vez de construirse en el bien y formar, pues es un alto torreón, un alto refugio, un templo agradable a Dios nuestro Señor, pues lo que hace es crear una sociedad de Babel, una torre, ¿no? Pasmosa, alta, ¿no? Y bella y lo que tú quieras, pero que se va a caer y que se va a derrumbar, ¿no? Está deconstruyendo aquel sentido original que tiene la sociedad civil, que es precisamente ese, que las familias se unan en el bien para generar, ¿no? Una ayuda recíproca, parecido al matrimonio, como vemos, una ayuda recíproca para perfeccionarse. Pero siempre, ¿para qué? Para el bien. Si no está el bien, ¿no? Amans bonum velit amans amato, ¿no? Es una de las definiciones del amor, ¿no? Amar es amar el bien del amado. Yo, si no amo el bien del amado, si amo otra cosa o le amo de otro modo, amo algo que es malo para el amado, eso no es amor verdadero. Entonces, amar a la sociedad civil quiere decir amarla bien. Para amar bien a la sociedad civil yo tengo que ser una familia que ame el bien. ¿Y cuál es el bien supremo? El bien original, el bien más santo, la familia sagrada de Nazaret. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahora me pone el Señor en el misterio de la encarnación, verbum caro factum est, me ha puesto el modelo humano, encarnado, este humanismo cristiano que es esta. La base, la Sagrada Familia de Nazaret, que es en ella y con su espiritualidad cómo se va a construir una sociedad civil honesta, justa, ¿no? Afable, bendecida por Dios, capaz de rechazar el mal
y acoger el bien, la gracia y la verdad y la justicia, ¿no? ¿Cuáles son los deberes de la autoridad civil respecto de la familia? Pues aquí vamos a concretar lo que la Iglesia nos anuncia en la moral católica, es que, como decíamos antes, como sociedad natural que precede a la constitución misma del Estado, por lo cual solo debe el Estado tutelar a la familia, el bien sagrado de la familia, y asegurar el ejercicio de sus derechos fundamentales. Es una instancia creada por las propias familias, por esta unión de familias, que lo que quiere es que eso se tutele, que eso se respete, que eso se ame, que se cuide, que precisamente la familia, en sus derechos fundamentales, que son derechos inalienables del hombre, como son no educar a los hijos en la fe, como son estar siempre abiertos a la vida, que los principios de la muerte y la cultura de la muerte no entren jamás en la mente ni en el corazón de los hombres, como son el cuidar la familia y el matrimonio, definirlo como tal, como hemos visto antes, la unión de un hombre y una mujer. Cualquier otro tipo de unión no es propiamente ni matrimonio ni familia, es una asociación, pero no es la familia. Querida por Dios y por lo tanto no tiene autoridad ninguna todos aquellos que quieran presentar otro tipo de realidades, y existe la obligación por parte de los ciudadanos de respetar a su vez a la autoridad civil. Bueno, pues todos aquellos están sometidos a la autoridad civil. Uno recuerda a San Pablo, hay que orar, ¿no?, por los gobernantes, tal, deben respetarla y obedecer las leyes que ella promulga. Pero ojo, en el caso de que tal autoridad prescribiese algo contrario al orden moral o a la enseñanza del Evangelio, el ciudadano no debe obedecer. Fundamental, no debe obedecer. Esto no es porque sea rebelde, ni porque seas, no sé, quiera ser no notorio, disidente, controlado o descontrolado, porque quieras llamar la atención, porque... No, esto es porque esta obediencia se vincula solo a Dios nuestro Señor, es decir, a quien obedece el cristiano, a quien obedece el hombre, en último término y en primer término en su conciencia y en su corazón, es a Dios nuestro Señor. Obedeciéndole a Él, solo vas a poder obedecer aquello que sea acorde a la ley de Dios, al orden moral y a la enseñanza del Evangelio, que es la nueva ley, la nueva alianza en Cristo Jesús, que es ya, vamos, la gracia desbordante del Espíritu Santo que te concede los dones, ¿no?, de la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, el temor, ¿no?, la piedad, para que tú seas una persona, ¿no?, buena y santa, que genere no solo y forme familia, sino que genere sociedad civil. Bueno, no podemos obedecer cualquier ley que sea promulgado, cualquier norma que vaya contra la vida, que vaya contra la justicia, que vaya contra la falta de honor, ¿no?, la falta de pudor, la falta de castidad, la falta de... se póngale todo, ¿no?, que ame más el dinero, que ame más las cosas de este mundo, la fama, la petulancia, bueno, todas las ideologías y todos los lobbies, ¿no?, que se quieran imponer desde el Estado o desde la escuela o desde cualquier otro tipo de institución. La familia cristiana tiene directamente que obviar, ¿no?, rechazar con toda claridad y con toda la fuerza espiritual que pueda, porque a quien obedecemos es a Dios. La autoridad civil se va siempre a respetar y obedecer en tanto y en cuanto promulgue y acepte cosas, ¿no?, y realidades que tutelen y aseguren los derechos fundamentales de la familia. Si no tutela y no asegura los derechos fundamentales de la familia, disculpen, pero ahí no está la verdad, no está la libertad verdadera, por lo tanto, tampoco está la verdadera y auténtica caridad. Es todo un gran camelo, una gran farsa, y ahí nos encontramos, ¿no? Gran parte de la sociedad, como decía antes, así como ha dejado de cuidar a sus padres, tampoco ejerce bien su paternidad o su maternidad respecto a los hijos, y por lo tanto la sociedad que se genera es caótica. El matrimonio se acaba anulando, se acaba destruyendo, el divorcio llega, ¿no? Y sin embargo, aquí pues lo mismo. Si tú obedeces algo que es falso y que es erróneo, al final esa autoridad que tú obedeces en el mal o en el error, por lo único que te va a llevar es a una inmoralidad mayor y por lo tanto a una falsa enseñanza y a una depravación. Las costumbres sociales se van a depravar en tanto y en cuanto aceptes una autoridad civil falsa. Por lo tanto, la resistencia y el responder con claridad moralmente, el cristiano tiene que saber esto, que moralmente no puede haber nada contrario al orden moral restablecido por Dios en la ley natural, en la ley divina, los mandamientos, y como cristiano, bautizado, confirmado,
¿no? En comunión con el cuerpo de Cristo, con toda la Iglesia, tiene que dar testimonio siempre de la verdad, muy por encima de cualquier otra cosa que, ya sea un Estado, una escuela, cualquier institución, te pueda oprimir o te pueda atenazar o te pueda provocar para que tú caigas, para que caigas en el error, no y en la apostasía, no. Primero Dios, después Dios y por tercero, bueno, pues Dios también. Y siendo y estando con Dios es cuando vamos a ser como San Pablo. Vas a dar testimonio de Cristo y vas a ayudar a muchos a seguir entendiendo que la persona y la familia son los dos bienes sagrados que cualquier otra instancia de este mundo, llámese Estado, como digo, escuela, asociación, tiene que tutelar y asegurar. Y si no, no sirve. No hay que obedecerla, no hay ni siquiera que escuchar sus falsedades. ¿Existe algún otro deber hacia la comunidad civil, además del respeto a su autoridad y a sus leyes? Los ciudadanos deben actuar de tal manera que la sociedad civil sea virtuosa, pacífica, ordenada y próspera. Estos son, ¿no?, como grandes 4 pinceladas que la Iglesia nos trae para abundar en esta riqueza espiritual que supone, fijaros, el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Alguien dice, ¿qué tiene que ver esto con honrar a los padres? O con... No, pues esto entra dentro del 4.º mandamiento, todos los principios de la autoridad, todo el asunto de la sociedad civil y de las leyes que promulga, y que el ciudadano, que es sal, fermento y luz en el mundo, tienen que ayudar a que esta sociedad prospere como en la virtud, ¿no?, forma pacífica, ordenada, dando testimonio, y todo esto siempre por el bien de todos. Es decir, tiene que luchar, tiene que combatir. Esto parecen palabras bonitas, pero en el fondo aquí hay mucha reciedumbre, mucha fortaleza de espíritu y de ánimo, porque hay que ser pacífico, sí, pero virtuoso. Es decir, dar testimonio, pase lo que pase, ordenado siempre, no caótico. Y tienes que buscar la prosperidad, el bien de todos. La prosperidad, lo primero, personal, ¿no?, y espiritual, y después ya vendrá la material, ¿no? Cristo lo deja bien claro, ¿no? O sea, ya cuántos cestos recogisteis, le dice a los apóstoles, ¿no? ¿No recordáis que cogisteis 12 cestos, sobró, después de dar de comer a 5.000, y después sobraron, ¿no?, otros 7, tal, cuando di de comer a 4.000? Es decir, hay una plenitud de gracia que Cristo da, que el Padre entrega en su santa providencia a los hombres que se dejan llevar por esta divina providencia. Por lo tanto, buscar el bien de todos, buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se dará por añadidura. Jamás colocar el bien material por encima del bien espiritual del alma, jamás. El momento que haces eso ya es al revés, ¿no? Estás sirviendo a Satanás probablemente, que te ha engañado con el tema de la prosperidad material. Pero aquí hablamos de esto, la familia o el ciudadano, la familia, que es también una formación, un conjunto también de ciudadanos para la sociedad civil, hablando en estos términos, caminando en virtud, siendo pacífica, con las bienaventuranzas de Cristo en el corazón, siendo ordenada, siempre habrá prosperidad. Siempre habrá prosperidad, incluso en la persecución y el martirio. La Iglesia es próspera, el cristiano prospera, porque el bien espiritual no deja de extenderse y el testimonio de la verdad no deja de llegar a otros, de llegar a muchos. Para que esa alegría sea completa, dice San Pablo, ¿no?, para que llegue a todos, ¿no? Deben, por ejemplo, por lo tanto, pagar impuestos prescritos. La mayoría de hoy en día son injustos, ¿no? Entonces dice, bueno, si esto va en contra del orden moral, bueno, pues no debería pagar. Pues no, en cuanto puedas, no es que defraudes a Hacienda, no. Es que lo que haces es, pues eso, alabar al Señor directamente, ¿no?, omitiendo, cumpliendo la ley que es, oye, no voy a ser el tonto, el bote, el capirote. ¿Qué pasa? Que ya el sistema y las estructuras de pecado son tan fuertes que los impuestos directos e indirectos, que la inmensa mayoría, digo, son inmorales, pues no te puedes escapar de ellos, ¿no? Porque te quedas, no se te corta el grifo, te quedas sin la cobertura, ¿no?, que necesitas como familia, como persona, pero desde luego ya hemos llegado a un estado calamitoso en este aspecto. Pero casi siempre eso, hasta Cristo, ¿no? Dad al César lo que es del César, el denario bueno, pues tómalo, ¿no? Y si te quitas la túnica, o sea, me quitas el manto, bueno, pues toma el manto, me quitas la túnica, toma, te doy el manto también. Es una manera de decir, mira, yo no me voy a pegar a los bienes materiales hasta el punto de que voy a matar por no pagar impuestos, ¿no?, los que están prescritos. Pero sé que el mundo herodiano en el que vivimos, pues francamente, la injusticia es la que manda, es la que ordena la inmensa mayoría de los impuestos que hay en la actualidad.
Si objetivamente los considerase injustos, se comprometan a pagar un poco más de cuanto en conciencia crean justo y además sean generosos con las instituciones caritativas. Esto es lo que la Iglesia nos invita a realizar siempre, que la caridad sea con instituciones que sí son caritativas, que solo viven de lo que se da, de la libre, ¿no?, donación de los bienes materiales, el compartir los bienes materiales, que es parte de la raigambre de la espiritualidad cristiana, católica, ¿no? Si objetivamente, por lo tanto, se consideran injustos, dice, bueno, que se comprometan a pagar un poco más. Hoy en día no es el caso, esto ya debe ser en el medievo por allá, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, se ha portado muy bien el señor feudal o el gobierno, el rey pide algo especial para las cruzadas, vamos a por ello, donemos un poquito más, que me parece poco esto que ha pedido, ¿no? En este caso, actualmente no es así, ¿no? Sabemos que los sionistas, los que manejan el mundo, básicamente, lo que hacen es, con el impuesto, con el crédito, con el préstamo y el interés, te están destruyendo, ¿no? Y desde que naces hasta que mueres. Por lo tanto, tampoco hay que fijarse mucho en esto, pero sí en esto otro que digo, las instituciones caritativas. Pues qué maravilla, aquí está el don del Espíritu, ser generoso, este fruto del Espíritu precioso, ¿no? Ser generosos, así como el Padre, ¿no? Santo como mi Padre es santo, pero santo también es ser generoso, ¿no? Generosidad a Dios no le gana a nadie, como decía la parábola Cristo, ¿no? Aquel que le da un denario y dice, pero bueno, ¿por qué le das un denario a este si yo he trabajado mucho más que él, desde por la mañana hasta por la noche, y este que llega al final del día y le das un denario? Y el Señor le dice, ¿tienes envidia de que yo sea generoso? ¿No? No me juzgues, ¿no? No juzgues a Dios, Él siempre va a ser generoso, y también tienes que ser tú por eso generoso con los bienes que Dios te ha dado materiales, para saber compartir con las necesidades de la comunidad cristiana, del prójimo más cercano, con la Cáritas parroquial, la Cáritas diocesana, allí donde veas que la necesidad es imperiosa, las misiones, ¿no? Pues tantas obras de misiones en la Iglesia y tantos centros realmente que viven de esta caridad. Estoy pensando en Cotolengo ahora, bueno, hay tantísimos, ¿no? San Giuseppe María Cotolengo. ¿Qué obtiene el que Benedicto Cotolengo? ¿Qué obtiene el que observa fielmente el cuarto mandamiento? Bueno, observa fielmente cuando goza de una particular bendición del Señor. Qué maravilla, ¿no? O sea, Dios se alegra, dice, hombre, por fin uno que no pone, primero que honra a sus padres, a los que yo les he regalado, que sabe educar a los hijos, a su prole, con el fervor, ¿no? Y con el denuedo y el esmero de saber que el valor, que va mucho más allá de que la fe es el tesoro fundamental que tiene que transmitir a sus hijos, y por eso tiene que darlo todo. Y por último, es capaz de desapegarse, de tener un desapego real y vital, existencial, a los bienes materiales, cuando ve a alguien en necesidad, cuando alguien necesita su ayuda, es decir, y que no está apegado, su corazón no se apega a los bienes, sino es una persona que vive de alquiler, vamos a decir, vive de, pues eso, administrando algo que sabe que no es suyo. El dueño y señor, ¿no?, del grano y de los graneros y de los hilos es siempre el Señor, ¿no? Esto es la parábola aquella también, es una parábola muy real, ¿no? Tantos que acumulan, ¿no? Y metió allí todo, llenó todo de... Dicen, necio, no, necio, se te pedirá esta noche, se te pedirá la vida. Y los bienes materiales, para tantas almas, tantas personas, lo que sirven más que para salvarles es para condenarles en el infierno. Por lo tanto, no solo vivir mejor sencillamente, sino que si tienes algún día bienes materiales, intenta repartirlos todos o casi todos, ¿no? De hecho, la Iglesia siempre ha expuesto, ¿no?, la santidad de personas, santos y santas, vírgenes consagradas, monjes, no sé, que han custodiado esta belleza, ¿no?, de compartir con generosidad todos los bienes materiales, y cuando han enviudado, algunos que han sido esposos o otros que han sido frailes, ¿no?, y tenían riquezas o han heredado una gran riqueza de los padres, han sabido donar todo, ¿no?, a la orden religiosa, a la iglesia más cercana, allí donde el Señor les ha pedido, ¿no?, y realizar ese mandato también del Señor, esa bienaventuranza de vivir en pobreza, en castidad y en obediencia, como una virtud propia del cristiano, que lo que hace es recibir la bendición del Señor. Bueno, pues todo el desapego a los bienes materiales se incluye en este cuarto mandamiento de la ley de Dios. Todo desapego, todo distaco, dicen los italianos, todo este distanciarse de los bienes materiales y de meter el corazón allí en las cosas que tenemos, ¿no?, en no saber desprenderte, esta virtud pasiva preciosa, ¿no?, el desprendimiento, bueno, pues tiene que ver con la humildad y con el espíritu de pobreza que Dios bendice. La bendición de Dios está precisamente aquí, cuando uno es capaz de compartir absolutamente todo lo material,
y centrar y enfocar toda su vida en compartir lo que verdaderamente importa, el tesoro escondido, es decir, la perla y el tesoro escondido, que es la fe en Dios nuestro Señor, la fe que salva, la fe que te ilumina, la fe que te consuela, la fe que te guía, que te gobierna, que te purifica, la fe que te da sentido a la vida. Bueno, pues garantiza también la concordia familiar. ¡Qué belleza! O sea, amar a los padres, honrarles, garantiza la concordia familiar y un amor afectuoso, un amor real, victorioso, un amor en Cristo que satisface también, ¿no?, en los corazones, ¿no? Porque la familia unida jamás será vencida, se dice aquí, pero es que esa familia es en el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, que jamás fue vencida por Satanás, jamás, jamás, intocable, ¿no?, inmarcesible, incólume, o sea, sí, siempre, ¿no? La Sagrada Familia de Nazaret posee además el valor del gozo y de la serenidad interior. Qué maravilla, qué bonito, ¿no? Tener la paz, la conciencia tranquila, ¿no? Estos abuelos que me decían en la residencia, pues sí, mi hijo me tuvo que dejar aquí, o el trabajo, tal, no sé qué era. Ya hablaba más del hijo que de la nuera, ¿no? O al revés, ¿no? Más de la hija que del nuero. Pero curioso, ¿no?, que todo este descarte que hemos hecho de los ancianos, y hacían que ellos les justificaban el dejarles allí de los hijos, pues eso, aparcarlos allí, y sin embargo pues luchaban, ¿no?, y combatían en su interior sabiendo que no podían tener la conciencia tranquila, que además no les valía con una visita al mes o a veces una visita al trimestre o una vez o dos al año. Hay hijos realmente tremendos en esto, ¿eh? O sea, pero tremendos. Hay casos espeluznantes. Yo cuando ejercía el ministerio sacerdotal he visto de todo, y francamente, por eso le decía a este profesor, se te caen las lágrimas de ver tantos hijos desafectados, tantos hijos, primero malheridos ellos en su propia vida, también en el amor probablemente, pero claro, cuando la vida de gracia no es la que rige tu alma y tu fundamento y tu destino, pues es la vida de pecado, es el hombre viejo el que rige tus decisiones y tus costumbres, y vas cayendo poco a poco en esa desidia y en ese olvido de Dios que te hace después olvidar a los que más te aman, a los que más te han amado y a los que jamás te amarán como ellos te han amado, que son tus padres. Y esto es muy fuerte, ver realmente el desagradecimiento, el distanciamiento y la falta de amor filial a los padres es una cosa dura de ver. Y como los padres casi siempre, digo, pues les justifican, intentan mantener la serenidad interna, pero saben que ellos no están serenos, saben que en su interior algo falla, algo pasa, ¿no? Y bueno, esta es la gran lucha, ¿no?, que nacen de la conciencia de colaborar activamente de la construcción del bien común, que es el bien terreno más grande y más divino. Fijaros, el bien común, dice Santo Tomás de Aquino, es el bien terreno, no eterno, sino terreno, más grande y más divino, entre comillas divino, es decir, la construcción del bien común. Qué bonito, ¿no? La serenidad interior que nacen de la conciencia de colaborar activamente en la construcción del bien común. Si este mandamiento lo vamos cumpliendo en nuestra vida, francamente, es como el vínculo, el nexo que une a Dios y a los hombres, que te une la conciencia de saberte hijo de Dios con el amor real al prójimo, porque yo amo al prójimo por amor a Dios. Por amor a Dios amo a mis padres, amo a mis hijos, sean como sean y hagan lo que hagan, les amo y les intento servir y amar hasta el final, ¿no? Y entonces, ¿eso qué es lo que construye? Pues ese bien común. ¿Y eso qué te va a dar? Pues la concordia, el amor, la serenidad interior, pero sobre todo esto, la bendición de Dios. Dios va a estar glorificado en ti y Dios va a hablar bien de ti. Dios va a decir, efectivamente, aquí hay un hijo, un buen hijo, que si eres buen hijo con tus padres de la tierra, pues también será reconocido por los ángeles, ¿no?, por mi Padre del cielo, ¿no?, y por el mismo Cristo. Pues hasta aquí el cuarto mandamiento. Creo que ha sido una lección breve pero intensa, y espero que les haya gustado el vídeo. Y pues sin más dilación, hasta la próxima. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y nos siga acompañando hoy y siempre. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y viva el corazón inmaculado de María. Ya hasta la próxima.